Bienvenidos a Viaje por la Cultura. Espero que nos puedan acompañar en nuestro primer viaje. Comenzaremos con música en La Nucía y en Alicante, para trasladarnos a Valencia, donde nos sumergiremos en la Altea del siglo XIX de la mano de Miguel del Rey Aynat. Terminaremos con algunas propuestas culturales, así que mejor agarren una libreta y un lápiz para tomar nota. El pasado 7 de febrero disfrutamos de lo lindo con la ópera La Traviata de Verdi, una ópera basada en la novela de Alejandro Dumas Hijo, La Dama de las Camelias. Fue en el auditorio de la Mediterránea de la Nucía y colgaba el letrero de entradas agotadas sobre el cartel. La compañía Mater Lírica nos ofreció un grandioso espectáculo con 37 músicos en el foso y más de 50 artistas sobre el escenario. Enhorabuena, aunque nada de esto sirvió para salvarle la vida a la pobre protagonista, la desdichada Violeta. La entrada costó solo 55 €, bien gastados. También disfrutamos de lo lindo el jueves 12 de febrero en el auditorio de la Diputación Ada de Alicante, con el concierto Somnis y Melodíes, con un repertorio compuesto por Ricardo Llorca, el compositor más internacional de Benidorm. El mismo Ricardo participó en el escenario como Rapsoda, junto a la pianista Rosa Torres Pardo y la mezzosoprano Marisa Martins. La ejecución fue impecable y nos emocionó la música intensa de Ricardo, con su toque personal, desgarrador y trágico. La lectura del relato, escrita por el propio Ricardo sobre la soprano de Alcoy, María Rivera, nos conmovió a todos. Los efusivos aplausos del público animaron a ejecutar una pieza extra. En este caso fue un charleston extraído de la ópera Tres sombreros de copa, del compositor benidormense, interpretada al piano. Más de medio aforo en la sala de cámara con un precio muy asequible, tan solo 10 €. ¡Qué gran inversión en felicidad! Y después de la representación, Ricardo compartió su simpatía y exquisitos modales, brindando con un buen grupo de amigos, muchos de ellos venidos de Benidorm. Y ahora nos vamos a Valencia. Hemos venido a Valencia para entrevistar a Miguel del Rey Aynat, alteano egregio, arquitecto y catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, ganador de numerosos premios, reconocimientos y menciones de ámbito local, comunitario y europeo, y participa en importantes proyectos como la rehabilitación de la Plaza del Ayuntamiento de Valencia o la Plaza Mayor de Burriana. Retirado de la docencia, sigue activo en muchos frentes. Ha escrito numerosas monografías sobre paisaje y arquitectura rural. Destacamos su obra Paseando por las Alteas por su valor divulgativo,
Igualmente, desde la página web arquitectura.ruralvalenciana ofrece valioso contenido para el curioso. Su pluma, acostumbrada al ensayo científico, ha llegado al mundo de la ficción con la novela de 2014, Bartolomé. Y en este 2026 nos presenta casi en primicia su nueva novela, Y al fondo, el mar, desde su mismo despacho profesional. Quería preguntarle cómo se siente un académico, científico a fin de cuentas, acometiendo una intervención sobre patrimonio histórico, de tanta responsabilidad como la plaza del Ayuntamiento de Valencia o la Plaza Mayor de Burriana, cuando se están afectando elementos que llevan allí siglos. Bueno, yo he trabajado bastante en patrimonio, o sea, me ha gustado mucho el tema de restauración, es uno de los temas que más me han interesado, tanto ya cuando estaba en la universidad, mis cursos de doctorado, como en la labor profesional, desde la universidad y desde ahora fuera de la universidad. Hay dos maneras de intervenir, ¿no?, en estas cuestiones. O sea, la intervención en el patrimonio arquitectónico, o sea, casi la condición principal, desde mi punto de vista, es que cuando acabes la intervención casi no se haya notado que has intervenido. O sea, pero justamente has nombrado dos intervenciones, que son dos plazas, una de ellas pues, la plaza del Ayuntamiento de Valencia, además otra la de Burriana también, pero sobre todo la de Valencia, que tiene como mucha relevancia. Y ahí es todo lo contrario. O sea, la intervención va a incidir fuertemente sobre la forma de la ciudad, incluso sobre la manera de usarse y de vivir la ciudad. Es un reto. De todas las monografías que ha escrito, ¿cuál piensa que puede ser de mayor interés para un lector que no esté particularmente cualificado en temas de arquitectura? Bueno, hay dos publicaciones, una del Consejo Valencià de Cultura, que me encargó un libro sobre paisaje y la alquería y paisaje en la Huerta de Valencia. Es un libro complejo, o sea, que ve desde distintos puntos de vista, y yo creo que es para el lector que no sea especialista en arquitectura, pero que esté interesado por el tema, vale la pena, ¿no? Vale la pena porque une no solamente el texto, sino las imágenes como una lectura en paralelo a las propias hojas del libro escritas. También el último libro que saqué el año pasado, el año 25, se llama Arquitecturas porticadas valencianas. Me preocupé en que tuviera dos lecturas. Una lectura directa sobre el texto, o sea, y otra lectura que podría ser ir pasando las distintas imágenes con unos pies de foto amplios que pues permitieran pues esa lectura, ¿no?, para la persona no especializada, pero que le interese el tema. Muy bien. Y aparte de un libro precioso, ¿qué es Paseando por las Alteas? Paseando por las Alteas es mucho pasear por las Alteas. Ese para mí es el libro, para mí, más bonito que he escrito. Siento decirlo, o sea, a ver, un poco. Es un libro que hice dedicado a mi pueblo. O sea, mi pueblo cumplió 400 años, creo que fue en el 16, en 1916. En 2016, me equivoco de siglo muchas veces, 2016, cumplió los 400 años y pensé que era un momento oportuno de escribir un poco sobre su historia, desde muy distintos puntos de vista. Sí, sobre todo es un libro que lo que pretende es ir a los orígenes, o sea, ¿por qué existe este pueblo? ¿Quién lo construye? ¿En qué estructura social, económica y política se construye? ¿Quién interviene, o sea, en esa construcción? O sea, luego, ¿qué ha significado el pueblo en la cartografía general? La cartografía española, la cartografía valenciana, cómo se ha marcado el pueblo, qué importancia ha tenido ese pueblo en la cartografía. O sea, aquí me parece importante la cartografía. Luego, el patrimonio, los distintos aspectos del patrimonio cultural, o sea, sean edilicios, sean singulares, religiosos, del tipo que sea, rurales, urbanos, o sea, se van desglosando. Y también un estudio un poco de la sociedad, de qué personajes han ido acompañando a estas variaciones en el tiempo que ha tenido la sociedad. En cada capítulo hay 2 o 3 personajes
que son precisamente los faros, ¿no? de ese cambio. Y la página web Arquitectura Rural Valenciana también contiene muchísima información. ¿Es un proyecto ya completado o se va actualizando? No, se va actualizando. Lo que pasa es que últimamente estoy menos trabajador. Pero no, se va actualizando y además tiene una cantidad de público enorme. El otro día hablando sobre esta cuestión, estuve mirando y tiene cerca, creo que este mes, llegará a los 300.000 lectores, o sea que 300.000 entradas, vamos, o sea que, vamos, me parece una cantidad importante de entradas que semanalmente están alrededor de las 800 o por ahí, o sea, 700 entradas. Es una referencia, yo creo, para mucha gente sobre la arquitectura rural, sobre el paisaje rural. Lo que pasa es que, desgraciadamente, no de todo el territorio valenciano, porque no lo conozco todo al mismo nivel, pero sobre todo de la comarca del Horta, que sí que la conozco bien, de la Plana de Castellón, que también podría decir que la conozco, por supuesto de la Marina, que la conozco bastante bien, o sea, y de algunos elementos del interior, pero no todo, o sea, eso es una pena, considero que es una limitación. Muy bien. Pasamos entonces a ese momento en que, con todo ese trabajo de documentación, todo ese historial y currículum académico, usted salta a la ficción. ¿Qué sensación produce ese momento? ¿De vértigo, de salto imaginativo, de rellenar esos huecos que no están en la documentación? Bueno, yo no me he dedicado demasiado al tema de la ficción, o sea, o de la historia, porque es una historia, no es ficción, es historia novelada. En verdad, tanto Bartolomé como Al fondo del mar es una historia, o sea, en la cual yo sé lo que pasó, o sea, me he preocupado en enterarme, en documentarme bien de todo lo que pasó, o sea, lo que no sé es cómo pasó, o sea, porque no tengo los detalles exactamente de en qué carruaje iban o cómo iban vestidos o no sé, o qué hicieron esa noche, ¿no? O sea, eso no lo sé. Entonces ahí entra de alguna manera la ficción o entra pues completar. En Bartolomé me preocupé bastante de esos aspectos. A mí me interesaba muchísimo en Bartolomé crear un ambiente determinado y estudié, pues, por ejemplo, el vestuario en los cuadros de época, cómo vestía la gente, cómo vestían las clases populares, cómo vestían otro tipo de gente, para en los actos pues, poder describir los personajes estos. Son dos obras que de alguna manera son muy distintas, ¿no? Porque Bartolomé es una saga a la manera de las sagas del siglo XX, en la cual pues hay una familia y hay tres etapas de la familia, tres generaciones. Como en todas las sagas hay una generación primera potente, una segunda generación que mantiene el tipo y una tercera generación que se va un poco al garete. Aquí en este libro, o sea, de alguna manera en aquel momento se complementa con este libro en dos aspectos. Uno, que aquel libro pertenece al momento de la Ilustración. Y es un libro, de alguna manera, positivo, en el sentido económico, en el sentido de alegría de vivir, o sea, en fin, las cosas van a ir bien, o sea, la segunda parte ya no tanto, o sea. Y este libro, por ejemplo, ya cambia completamente el panorama. Si allí estábamos en la Ilustración, estábamos aún en el clasicismo, este libro estamos ya en pleno romanticismo. Aquí hay unos personajes que parece que están marcados por el destino, o sea, es una cosa que no se sabe por qué, ¿sí? Y tienen que hacer una serie de actos como casi los héroes, no sé, los héroes clásicos, o sea, tienen que buscar la libertad de una manera tremenda, o sea, hace unos esfuerzos brutales, o sea, con exilios, con cárceles, con cosas por el estilo, ¿no? Y con momentos de esplendor, o sea, con momentos incluso de riqueza, con ruinas absolutas que están arruinados, o sea, de repente, por una ruina total, o sea, es el romanticismo. ¿Y quiénes son estos personajes? Los personajes son dos personajes uno de Altea, es Miguel Jorro, o sea, que es un personaje interesante, o sea, también un personaje desconocido en Altea, no se le hace ningún caso. Que fue un personaje, un abogado
diplomático que se juntó a las órdenes, o estuvo a las órdenes, o bajo la sombra, podríamos decir, del mayorazgo. El mayorazgo era un personaje de Pego que tenía como apodo el mayorazgo porque tenía un mayorazgo, o sea, mayorazgo Zembra. Y este personaje era un personaje liberal, un personaje que intenta estabilizar las cosas cuando cae Fernando VII y aparece el Parlamento Constitucional, y frente al Parlamento Constitucional aparece el carlismo, o sea, por ejemplo, como una de las fuerzas, y aparece también las fuerzas conservadoras, o sea, frente a un liberalismo más abierto, más progresista que pretendía el mayorazgo. Ellos crean en esos momentos no hay una policía general, no está la Guardia Civil, que hasta el año 44, no sé, 844, no se crea. Están las milicias nacionales. Las milicias nacionales, que a veces se llaman milicias populares o milicias nacionales, depende, son gente que se organiza en los pueblos o en las comarcas, o sea, para ir contra los bandoleros, para ir contra los carlistas. A veces las mismas milicias son carlistas, por lo cual van contra los otros. O sea, bueno, ahí hay un poco de lío tremendo sobre esa cuestión. Y el mayorazgo, desde Pego, organiza prácticamente toda la estructura de las milicias en la zona de la Marina. Y uno de sus lugartenientes principales es Miguel Jorro. Miguel Jorro está muy unido a la familia también del mayorazgo porque su hermano, Francisco Jorro, está casado con una hija del mayorazgo. Francisco Jorro fue el primer alcalde constitucional de Altea. Que ya desde el principio también es una familia muy vinculada al constitucionalismo. El mayorazgo creo que se revela también ahí que tenía casa en Calpe. Sí. El mayorazgo muere su mujer en el año, no me acuerdo bien, creo que era 40 y tantos, 50, y vuelve a casar con una señora de Pego, de Calpe, y pasa su residencia a Calpe. El mayorazgo, claro, tiene una vida, como hemos dicho antes, romántica. Él estuvo exiliado, tuvo una represión enorme porque fue condenado a muerte, pero a cambio de evitar la condena a muerte se le expropiaron todas las tierras, por lo cual estaba, pues, de alguna manera casi en la ruina. O sea, la ruina él, posiblemente su mujer o su familia no, pero él sí. Entonces, yo creo que en un momento determinado pues cambia de vida. Además tenía muchos hijos, tuvo muchos hijos en Pego, y luego también tuvo 3 o 4 hijos más. Creo que tenía 10 hijos al final, o sea, entre los dos matrimonios. Fue alcalde de Calpe, estuvo trabajando e intentando sacar el agua del Port Roig y llevando el agua a Calpe, bueno, un personaje muy positivo en ese sentido. Tenemos aquí la maqueta que está en revisión del libro ¿Por qué este título? Y Al fondo del mar. Bueno, Al fondo del mar es un título un poco enigmático, porque, no sé, me parece que quizás le podría venir bien, no sé. Al fondo del mar es que me salió el solo, o sea, el título, porque estas milicias populares y milicias nacionales pues van recorriendo las montañas de la Marina, o sea, y al fondo de las montañas de la Marina siempre está el mar, o sea, entonces al fondo siempre está el mar. Y al final de la novela hay un episodio en el cual muere el mayorazgo y al cabo de poco tiempo muere el otro, y cuando se entera el Juan Miguel Jorro que ha muerto el mayorazgo, pues hace un panegírico y tal, y dice que detrás de las montañas pues hay la oscuridad, ya no está el mar. Entonces esa cuestión me gustó. Una escena clave, definitoria. Sí. Bueno, entonces tenemos historias de tiros, de seguridad, de bandoleros, sí, de carlistas, progresistas, de lucha por la libertad, de ruina económica, de embajadas diplomáticas. Exactamente. Hay también historias de amor, hay traiciones, hay algo así que nos
Bueno, hay más que historias de amor, lo que hay son las historias de cómo era el amor en esos momentos. Yo creo un amor un poco distinto al que nosotros podemos entender. No sé, la relación entre el matrimonio, entre las dos personas del matrimonio, era como un poco, yo creo, más laxa que podemos tener ahora. Las correrías de estos personajes, pues eran correrías, o sea, en todo el sentido de la palabra. Entonces, bien, pues a lo mejor vivían uno aquí, la mujer vivía en otro sitio, no estaban siempre en el mismo lugar. En un momento determinado, por ejemplo, el Miguel Jorro se va de cónsul a China, en un puerto español en China, en Muy, lo que hoy es la ciudad de Tiananmen. Se va solo, no va con su mujer se queda en Altea, sus hijas además empiezan en esos momentos ya ese liberalismo y esa ruptura del convencionalismo. Su hija, una de sus hijas, se casa, es la primera mujer que se casa por lo civil en Altea, lo cual es muy poco aceptado por la sociedad alteana, esto de que se case por lo civil y que se sabe si está casado o no. O sea, incluso cuando murió, o sea, hubo un poco de desajuste porque el sacerdote siempre la trató de señorita, o sea, incluso hasta el momento de la muerte. Y bien, pues estos personajes, la otra hija, Ana, se casa con un italiano, se dedica al bel canto, tiene cierta importancia en la ópera de Florencia y en Roma, o sea, y bueno, ambas son educadas en el arte, educadas, son personas cultas, bien se dedican al canto, a la música, a la literatura. Él desea siempre que sean libres y que puedan vivir por sus propios medios, o sea, sin más. Es una estructura ya muy, muy moderna, ¿no?, en este sentido. Y una vez que esté revisado la novela, ¿cómo se va a distribuir? ¿Tenemos ya una fecha? ¿Tenemos...? Bueno, yo creo que este mes va a salir de imprenta. O sea, se va a publicar enseguida y pues estoy repasando las últimas cuestiones. Yo creo que al final de mes estará ya posiblemente en Villajoyosa, que es donde está el centro de la Asociación de Marina Baixa, que es la entidad que la edita. Y bueno, no sé si la presentaremos en Villajoyosa o en Benidorm o también, bueno, Altea también, en Calpe. En Calpe. Bueno, pues estaremos muy atentos a esa presentación, a la salida ya para su distribución al público, pendiente de sus redes sociales y también de AEMABA, la Asociación de Estudis de la Marina Baixa. Y solo me queda darle las gracias por su amabilidad, por concedernos esta entrevista. Y si quiere dirigirse a la audiencia, pues en este momento es la cosa. Bueno, pues muchísimas gracias por contar con los trabajos que puedo hacer sobre estas cuestiones. Comenzamos nuestra agenda cultural con el primer Festival de Jazz y Blues de Calp, con Almaens Jazz Band de Xixona el día 5, Big Joe Louis Blues Duo de Reino Unido el día 6 y la estrella Toronto Canon Chicago Blues Band el miércoles 11 de marzo. Estos conciertos tendrán lugar en el auditorio de la Casa de Cultura. Hay abonos a 40 €, pero el que quiera ver únicamente a Toronto Canon tendrá que pagar 25 € por la entrada. Al día siguiente, justo el jueves 12, la misma banda tocará en el Teatro Principal de Alicante a 30 € la butaca del patio. En cualquier caso, Blues del Bueno, deseamos mucha suerte a este nuevo festival y continuidad. Damos la enhorabuena a Diagnóstico Binario, la banda de pop cañero y festivalero de Alicante y Elche, que cuelga entradas agotadas en su concierto del 6 de marzo en la Sala Confetti de Alicante. Esta vez me quedo sin poder verles. Y el mismo día, 6 de marzo, a las 18 horas, en la finca La Barbera de la Vila Joiosa, se inaugura la exposición Campo Abierto del artista holandés afincado en España, Ernst Kraft, con una selección de sus pinturas que, según se nos indican, entrelazan un diálogo sutil de luces y sombras, combinando
abstracción, configuración. El 7 de marzo, sábado, tenemos un concierto de la cantante country de Barcelona, Jody Cash, que lleva ya 10 años abriéndose paso en este género tan complicado. Seguro que nos canta alguna ranchera. Jody Cash ofrece este concierto en la Sala La Gramola de Orihuela, un lugar que respira buena música por todas sus paredes. A 12 euros la entrada anticipada. El jueves 12 de marzo, a las 19 horas, en la Casa Nova de Calp, tenemos una interesante conferencia a cargo de Marta Torres Cortés, con el título Treball de la dona d'ahir i d'avui, semblances i diferències entre les dones calpines als segles VI y XX. Se puede ser más breve, pero no más descriptivo. El viernes 13 de marzo, la reina del rockabilly, Alba la Perra Blanco, y su banda ofrecerán un enérgico concierto, como todos los de esta guitarrista gaditana, aunque afincada desde hace unos años en Valencia. Presentan su nuevo álbum, Lovers and Fears. El concierto será en la Sala Estéreo de Alicante y la entrada, con gastos de gestión, son 19,80 euros. El miércoles 18 de marzo, víspera de San José, tenemos dos ofertas. En la Gramola de Orihuela tenemos la banda sueca Soda Kill. Son 4 mujeres, las integrantes, con una música muy enérgica que combina grunge, punk, garage, rock, pop y metal. Pero mi elección para esa noche es la banda de rock and roll Mad Martin Trio, que viene de Galicia a la Sala Euterpe de San Juan. La entrada son 13,20 euros, incluyendo los gastos de gestión. Con 11 años de trayectoria, desde It Was a Very Good Year, una versión rockera de la canción de Sinatra, hasta su último Black and White, nos ofrecerán rock and roll lleno de estilo y buen rollo. Mad Martin Trio saluda a toda la audiencia y con ellos nos despedimos hasta nuestro siguiente programa, justo el 5 de marzo. Espero que ustedes puedan viajar en esa ocasión también con nosotros. Muy buenas, espectadores de La Marina, del canal 8. Somos Mad Martin Trio y seguimos con nuestro ciclo de artistas en ruta, esta vez en la Sala Euterpe. Tenemos el placer de anunciaros nuestro concierto del 18 de marzo, víspera de San José, o sea que no os lo podéis perder. Y como podéis comprobar, estamos este fin de semana en Escandinavia. Tenemos un tiempo precioso, mucho sol, pero mucha nieve. Y esperemos que en Alicante no haga este fresquito. Mucho rock and roll. Nos vemos el 18. Bye.